¿Cómo ves a Dios? ¿Como un padre, como un juez, una energía, como alguien que escucha cuando oras, como algo que sientes? La respuesta que des dice mucho, no solo de lo que crees, sino de tu relación con Dios y de dónde la aprendiste. Porque la imagen que tenemos de Dios muchas veces no la creamos nosotros mismos, nos la da nuestra familia, la iglesia, el país donde crecimos. Y la mayoría de nosotros nunca se pone a pensar si esa es la imagen de Dios o es simplemente el mejor intento de alguien de explicarnos lo que es la imagen de Dios. Y de eso quiero hablar hoy. Bienvenido a Credo Crítico. Hay dos formas distintas de concebir a Dios que siempre han existido en el cristianismo, pero que rara vez se presentan juntas. La primera es el Dios personal, el que escucha tus oraciones, el que tiene un plan para tu vida, el que se alegra cuando obedeces, que se entristece cuando desobedeces. Es el Dios que la mayoría de las iglesias evangélicas tienen, un Dios personal, racional, un Dios presente, casi familiar. Y la segunda es lo que los filósofos llaman el Dios del teísmo clásico. Este no es un ser entre nosotros, sino el fundamento de toda la existencia. No es alguien que existe, sino la razón por la que existe algo. David Bentley lo describe como el ser mismo del ser, no una persona con superpoderes, sino algo más parecido a la realidad que hace toda la realidad posible. Y es que cuando piensas en un Dios con superpoderes, que vive en un lugar en lo alto, que administra todo, que toma las decisiones, que decide qué pasa y qué no, inmediatamente surgen muchísimas preguntas que no son fáciles de responder. ¿Por qué no interviene más? Si lo puede hacer y no lo hace, qué tan bueno es, si quiere hacerlo y no puede, qué dice eso sobre su poder, el problema del mal, todo el sufrimiento, la moral, lo bueno, lo malo, porque ese Dios es un agente que pudo haber hecho las cosas diferentes, pero eligió simplemente no hacerlo. Y es que cuando asignamos propiedades o características humanas a Dios, inmediatamente lo volvemos imperfecto, porque muchas veces se nos dice: vean a Dios como un padre. Si un padre te ama, vela por ti, te provee, imagínate Dios que te creó y te ama muchísimo más, ¿qué no daría por ti? El problema con esa premisa es que asumimos que todo el mundo tiene un padre aquí en la tierra y que es bueno, lo cual claramente no es cierto, porque muchas personas crecen sin padre, fueron abandonados, o si tienen padre, pues fue abusador o no fue un buen ejemplo. Entonces le estás diciendo a esa persona que agarre todas esas características y se las asigne a Dios. Inmediatamente no se crea un vínculo porque se le asignan propiedades imperfectas. Pero contra el Dios del teísmo clásico, ese problema del mal se reformula completamente. No te estás preguntando por qué un Dios todopoderoso no interviene, te estás preguntando por qué la realidad es como es. Es una pregunta bastante diferente, mucho más complicada de responder, pero siento que es mucho más honesta. Hay una enseñanza zen que creo que muchos han escuchado o he visto en muchas películas, que dice que el dedo que apunta a la luna no es la luna. Esto es lo que ocurre con las imágenes de Dios. Empiezan como aproximaciones o manera de explicarlo, intentar enseñar algo que desconocemos, que no tiene nombre, y estas terminan siendo el objeto de adoración del mismo, porque mucha gente se toma muy personal y defiende muchísimo la imagen que tienen de Dios sin haberse puesto a pensar o preguntado si es en realidad la imagen de Dios o solo la que le intentaron explicar en algún momento en su vida. Tomás Aquino argumentó que todo el lenguaje que tenemos sobre Dios es analógico. Dios no es poderoso como un rey es poderoso, no es sabio tampoco como un filósofo es sabio. Usamos las mejores palabras que tenemos a nuestro alcance para explicar algo que no conocemos. Siempre va a existir esa barrera lingüística de tratar de poner algo en palabras que realmente no entendemos. Hace poco estaba viendo un podcast con Rainn Wilson y Alex O'Connor, muy bueno, les invito a buscarlo. En este, Rainn decía que su experiencia más cercana con Dios fue un concierto de Radiohead, lo que me causó un poco de gracia al principio porque como que explica que Dios puede ser una respuesta emocional a ciertos estímulos, pero después me puse a pensar y es cierto que los seres humanos somos seres bastante emocionales. Por ejemplo, que se usa muchísimo en las iglesias para llevar a las personas a la presencia de Dios es la adoración. Música que toca corazones, que conmueve en cierta manera, apunta al lado emocional de las personas para ser un instrumento para llevar a estas a la presencia de Dios. Y es algo bien interesante porque las experiencias que más consistentemente producen esa sensación son en la naturaleza, la música, el amor, la pasión, el nacimiento, la muerte, el cambio,
y muchas de esas no se reducen a una utilidad evolutiva. No necesitas sentirte uno con el universo para poder sobrevivir, y sin embargo todos en cierto punto, o la mayoría y en muchas culturas, han tenido esos momentos. Y veamos qué dice el Evangelio de Juan. Dice: en el principio era el Logos. No dice que era un ser, dice era el Logos. La palabra, la razón, una estructura en medio de un desorden. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos, porque es verdad que hay una versión que termina vaciando pues todo el contenido de la fe, diciendo que si Dios solo es una experiencia, una sensación, pues todo lo que me haga sentir así es Dios. Y el teísmo clásico no dice esto, dice que Dios es más real que cualquier cosa, que el problema con el Dios que tiene superpoderes no es que es demasiado concreto, sino que se queda muy pequeño. Imaginémonos un ser entre otros seres. Aunque sea el más grande, el más fuerte, el más poderoso, sigue siendo un ser, siendo finito con la comparación que otras tradiciones más profundas han querido decir sobre eso. La pregunta no es si Dios es impersonal o personal, es más bien que si nuestra imagen de lo personal es suficientemente grande. Entonces te pregunto, ¿tú cómo ves a Dios? Esto ha sido Credo Crítico. Nos vemos.